Buenas tardes, soy el doctor Jorge Martínez, médico especialista en ginecología y obstetricia de la unidad docente hospitalaria Juana Fernández. Hoy nos abocaremos al tema hemorragias de la segunda mitad del embarazo. Nuestros objetivos son enumerar las entidades que se presentan como hemorragias de la segunda mitad, identificar los factores de riesgo y complicaciones, reconocer las diferencias clínicas entre estas entidades y conocer la conducta terapéutica y el momento oportuno, de acuerdo al lugar que cada uno, en el lugar que está transcurriendo su trabajo, ver qué lugar tiene más cerca de derivación para un caso que viene muy complicado. Definición. Es aquel sangrado que ocurre luego de las 20 semanas de edad gestacional. Hay una alta tasa de morbimortalidad materno-fetal que muchas veces desemboca en una urgencia obstétrica. Causas de la hemorragia de la segunda mitad. Anomalías de localización placentaria, placenta previa. Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Rotura uterina. Rotura de vasa previa. Rotura del seno marginal. Y por último, un punto de observancia más que nada, siempre en la guardia de tocoginecología, que son las hemorragias que puede tener una paciente, aunque esté después de las 20 semanas, una hemorragia de origen vulvo-vagino-cervical que se puede deber a traumatismos o a otras patologías del canal de parto. Tenemos que tener en cuenta, ante cualquiera de los eventos antedichos, algunos factores que son muy importantes. Uno es la edad gestacional y lo otro que es importante también es la viabilidad fetal. Clínicamente vamos a enfrentarnos a la paciente y poder interrogarla sobre sus antecedentes obstétricos, su examen físico, ver su laboratorio, la característica que nos cuenta la paciente de su sangrado, la cantidad, el color, el dolor, examinar nosotros su tono uterino, si tiene contracciones, y también todo en el mismo momento, la vitalidad fetal. Nuestra gran ayuda como método diagnóstico aquí es la ecografía. Comenzamos con anomalías de localización que tenemos la placenta previa, que va a ser la implantación parcial o total de la placenta en el sector inferior uterino o en la zona que va a dar a futuro la formación del segmento. ¿Qué va a favorecer este tipo de implantación? Va a favorecer que la placenta vaya a localizarse ahí, malas condiciones del cuerpo uterino o un historial de la paciente de agresiones uterinas quirúrgicas, como pueden ser miomectomías, cesáreas, raspados uterinos, como podemos tener en una abortadora habitual, e infecciones, como puede ser la endometritis, que aparte de su tratamiento antibiótico, tendremos que efectuar maniobras quirúrgicas como un raspado uterino evacuador para sacar los detritus intrauterinos. La incidencia de la placenta previa es de 3 a 4 veces más en las multíparas.
Su cuadro clínico fundamental es la hemorragia. Características de esa hemorragia. Es una hemorragia espontánea, sin dolor, sin contracciones, rojo rutilante, a repetición, que no tiene causa y que se produce en los últimos meses del embarazo. La evaluación ecográfica de la misma, del tipo de placenta previa, será la siguiente. Placenta previa lateral o de inserción baja. Va a ser aquella cuyo borde llegue a 2 centímetros del orificio cervical interno. Y de ahí para arriba, para los costados, para donde quiera, pero sin invadir el orificio cervical interno. Placenta previa marginal es aquella que su inserción llegará al margen del orificio cervical interno, sin obliterarlo. Placenta previa oclusiva parcial va a ser aquella que ocluya parcialmente el orificio cervical interno, sin ocluirlo totalmente. Y por último, la placenta previa oclusiva total. Como ustedes se darán cuenta, en la placenta previa oclusiva total y en la placenta previa oclusiva parcial, si tuviese que estar en trabajo de parto, el feto por ahí no puede salir porque tiene la membrana interponiéndose, la placenta, perdón, interponiéndose en su salida, en el orificio cervical interno. Así que la placenta previa oclusiva total y la oclusiva parcial, esos dos embarazos diagnosticados van a finalizarse por cesárea. La placenta marginal, si llega al margen del orificio cervical interno, si desencadena trabajo de parto, si las contracciones no hacen que ese borde placentario que está ahí en el borde del OCI se desprenda y las contracciones hagan que se dilate, puede ser que podamos llegar a un parto normal. Y por último, la lateral, la que se encuentra alejada 2 o 3 centímetros, puede ser que si las contracciones no despegan ningún sector de la placenta que comience con una hemorragia, también puede ser que tengamos un parto normal. Pronóstico. Esta es una patología con riesgo materno-fetal. Se dará origen acá a adherencias patológicas como la placenta ácreta, la placenta ícreta y la placenta pércreta. La mortalidad materna ronda el 1.5%. La mortalidad fetal se encuentra del 20 al 40%. Y el porqué tan alto de esta mortalidad fetal puede ser por extracción rápida de ese feto sin validar su edad gestacional o porque la hemorragia es muy grande y bueno, para que el cuadro termine hay que terminar con ese embarazo y entonces se saca el feto que por ahí está de 6 meses y medio, puede llegar a estar de 7 meses, pero hay lugares, depende en qué lugar se esté uno atendiendo, depende de los elementos con que cuente. Entonces esa mortalidad fetal va a ser alta por prematurez, porque tuvo que salir antes o se sacó antes, por anemia fetal. No se olviden que esta es una patología cuya hemorragia es a repetición. Y de la misma manera vamos a tener también un bajo peso. Entonces, ese feto prematuro, anémico y con bajo peso, tener que luchar contra todo eso y una extracción fuera de tiempo es demasiado para él. Placenta previa. Conducta.
internación y reposo. Desde ya no se les ocurra otra cosa. Paciente embarazada que concurre con hemorragia mínima, mediana o máxima, se interna. Hay que valorar el estadio cardiovascular de la madre y su coagulación, diagnosticar qué tipo de placenta previa es, ver si el feto está vivo o no, y bueno, y ver la viabilidad fetal para saber la madurez que puede llegar a tener ese feto. Si nosotros estamos controlando una paciente que ya sabemos que tiene una placenta previa, pero que prácticamente es asintomática, ya sabiendo que tiene una placenta previa, programaremos su cesárea para alrededor de las 37-38 semanas. Ahora, si nos encontramos frente al cuadro de una placenta previa sintomática, bueno, vamos a evaluar la conducta, determinación o no, de acuerdo a su evolución. Y tener cuidado en una cosa. Muchas veces estos cuadros nos llegan de improviso y no viene gente que vive al lado, sino que vive muy lejos, y en muchos casos puede venir con descompensación hemodinámica o inestabilidad fetal. Ahí es donde nosotros terminaremos en una cesárea de urgencia con el producto de ese embarazo. Pasamos ahora a otra patología que nos va a dar también hemorragias placentarias y que va a ser el desprendimiento de placenta normoinserta. En el caso anterior que hemos visto, la hemorragia por placenta previa, esa placenta, digamos que está localizada en la forma que no se localiza la gran mayoría de las placentas. O sea, está en un lugar, no digamos que es anómalo, porque puede ser en cualquier lado, pero sí en un lugar que va a dificultar mucho y que no es el corriente. Lo corriente es que la placenta se inserta en la cara anterior, en la cara posterior, en el fondo. Bueno, este cuadro del cual vamos a hablar, esta patología, el desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, es el desprendimiento total o parcial después de las 20 semanas de gestación de su inserción normal en el embarazo o en el trabajo de parto. El 50% de la etiología de este cuadro está asociado a hipertensión, preeclampsia. Con menor frecuencia lo vamos a encontrar en rotura prematura de membrana, en traumatismos, en trombofilias, diabetes, consumo de tabaco y cocaína. Su fisiopatología es una lesión endotelial que nos traerá como consecuencia una obstrucción de la luz vascular. Esa obstrucción de la luz vascular, por supuesto, va a traer una hipoxia tisular y va a traer un dolor referido al músculo uterino. El mecanismo del desprendimiento, para que ustedes lo recuerden, va a ser muy similar al que tiene el alumbramiento normal. Es un hematoma retroplacentario de distinta magnitud que A. diseca y separa total o parcialmente al feto y sus anexos del útero. O B. rompe las membranas y drena a cavidad amniótica parte de ese hematoma. O C, evacúa hacia el exterior, labrándose un camino entre las membranas y el útero hacia el cuello.
A y B son hemorragias ocultas. O sea, esa paciente se va a presentar ante ustedes dolorida, pálida, taquicárdica, sudorosa, que puede llegar a estar chocada, depende de cuánto tiempo ha pasado y de dónde viene. Y posiblemente, si son como el cuadro A y B, no vamos a verle ninguna pérdida en ningún lado, porque tiene un desprendimiento con una hemorragia oculta. En cambio, si logró durante el tiempo de venir a la consulta labrarse ese camino y poder exteriorizarse, vamos a tener una hemorragia externa que va a ser oscura y de mediana intensidad a escasa, con algunos coágulos. Los grados graves de este cuadro pueden traer la apoplejía uteroplacentaria de Cuvelier y una descompensación hemodinámica. Y en la parte fetal, una hipoxia o una anoxia fetal. Los grados de gravedad del desprendimiento aproximadamente serían que las hemorragias menores del 20, un 15% de desprendimiento, tanto la madre como el feto van a ser asintomáticos. No vamos a encontrar nada. Cuando pasan el 15-20%, puede ser moderado y van a comenzar algunos síntomas, más que nada en el feto, que en el monitoreo, que se pesquisa justo en ese momento, puede llegar a tener algunas deceleraciones. Si ya va más allá del 35%, 40%, ya el desprendimiento es grave. Va a haber una descompensación materno-fetal y tengan la casi seguridad de la posibilidad de muerte fetal. Diagnóstico. Acuérdense que a mayor área de desprendimiento, menor dificultad diagnóstica. ¿Cómo va a ser el cuadro clínico del desprendimiento prematuro de placenta normo inserta? Va a ser un dolor abdominal brusco referido en la zona uterina. Vamos a tener un útero hipertónico, una hemorragia oscura con coágulos o no, desaparición de movimientos fetales o ausencia de latidos fetales. En caso de que ese útero hipertónico produzca una rotura de membrana, vamos a tener un líquido amniótico con sangre, que puede tener coágulos. Este cuadro puede traer anemia, shock, trastornos de la coagulación por un gran consumo, y quien nos va a dar el alerta sobre todo esto, el método complementario, va a ser la ecografía. Acuérdense que en este cuadro, donde estamos viendo que tiene un dolor uterino muy directo, dirigido al útero, no va a señalarse otro lugar del cuerpo que no sea el útero, y ustedes no vean ninguna pérdida de sangre, pero sí la paciente pálida, taquicárdica, intranquila. Fíjense en la cartilla, porque esa paciente que puede estar con 25 semanas, con 23, con 27, con 29 de semanas de embarazo, y resulta que ustedes la acuestan, miran el tamaño del útero, si lo quieren medir, lo pueden medir, aparte de ver lo duro que está, lo hipertónico que está, pero ustedes van a ver un tamaño uterino aumentado. Eso es porque va a tener un aumento de volumen uterino debido a que la sangre se está acumulando entre la placenta y el útero sin salir, y es por eso que vamos a tener un útero de mayor tamaño. Conducta. Como ya dijimos antes, paciente con pérdida o no, o escasa o no, se interna. Desde ya es un cuadro de urgencia,
y que esa paciente la tenemos que internar e inmediatamente. Siempre tenemos que tratar de ver las pacientes con pérdida con un colega, con nuestros residentes, con la enfermera, nunca solo. Siempre tratemos de verlo con alguien, mientras que nosotros podemos llegar al diagnóstico, que el otro esté viendo la cartilla, poniendo una vía, sacando sangre, tomando la presión. En fin, tenemos acciones a tomar que son tan importantes como el examen nuestro que estamos haciendo por la paciente. Entonces vamos a tratar de colocar una vía periférica de buen calibre o dos, pedir un laboratorio urgente, administrar oxígeno y bueno, y el control estricto de los signos vitales. No se olviden nunca de que de acuerdo a cómo vean la paciente y su cuadro clínico con el examen in situ, muchas veces tenemos que correr para hacer la cesárea de urgencia. Va a depender del grado de desprendimiento el resultado de todo nuestro esfuerzo. La mortalidad materna es del 6%, pero en los casos graves, ya sea porque llega tarde o porque hay mucha gente y espera y no dice nada, o porque para en otro lado antes, la mortalidad en casos graves puede llegar al 20%. O sea, es un cuadro que hay que tratar de agarrarlo apenas viene, apenas entra y se ve no importa dónde, no importa que nosotros tengamos la guardia ocupada. Esa paciente se ve en la sala de recuperación, se ve en la sala de parto, se ve en el quirófano, donde sea. Pero esa paciente embarazada, con pérdida y con signos de pre-shock, debe verse inmediatamente. Pasamos ahora a otra patología que es la rotura uterina. La rotura uterina es un accidente durante el embarazo más frecuentemente y en trabajo de parto ante la presencia de dinámica uterina. Las causas. Puede ser espontánea, pero espontánea puede ser que la paciente genéticamente tenga alguna malformación con alguna zona de debilitación en el útero. O puede ser que sea espontánea, pero esa paciente, si la interrogamos, tenía una cesárea anterior, tenía 2 cesáreas anteriores, tenía varias pérdidas fetales anteriores y varios raspados, en los cuales alguno se complicó y tuvo que quedarse más tiempo con antibióticos, internación, suero, que es algo que nos tiene que llamar la atención y que nosotros podamos pensar que pudo haber sido una perforación. Puede ser traumática también, ya un feto muy grande para un trabajo de parto que o no fue controlado o nunca se ha pedido un peso fetal y era un feto grande para esa madre. Y por último, la iatrogénica, que bueno, puede ser esto también si la hemos controlado mal. Lo veíamos más antiguamente cuando no teníamos tanta rectitud en cuanto a las cantidades de oxitóxico que utilizamos como tenemos en los últimos años. Generalmente la rotura se produce sin causar, en general, daños graves a la mamá, pero con un compromiso que puede llegar a ser importante para el feto, si esta rotura abarca o vasos uterinos importantes de la madre o inserción placentaria. Hablemos ahora del cuadro clínico de la rotura uterina. La paciente va a referir un dolor abdominal brusco que puede ser relativo o que en el momento, tal vez que la llegamos a ver nosotros, ha cedido.
Un sangrado genital que puede involucrar segmento por involucración del segmento y de la placenta, o que esté sangrando hacia adentro del útero. Y lo más llamativo que nos puede dar también esta paciente que nosotros dijimos que es un accidente del trabajo de parto, vamos a ver que esa paciente que está con trabajo de parto y que nosotros preguntamos o por ahí nosotros la estamos controlando y bueno, y se prolonga ese trabajo de parto, pero el avance no es el que debería tener, es un avance un poco más lento, pero las contracciones de la señora son buenas, pero tenemos alguna duda por ahí con el tamaño fetal y no avanza lo que nosotros pensamos que debería avanzar. Y de golpe vemos que ese abdomen, que está con contracciones, vemos como que se lobula, que se divide en dos, que hay como si la señora le hubiésemos puesto un cinturón supraumbilical, y ese útero se divide en dos. Esto hay que prestarle mucha atención porque esto es el síndrome de eminencia de rotura uterina, el signo de Van der Frommer-Pinar, donde vemos el abdomen dividido, ustedes lo verán acá en las fotos, y nos tiene que llamar que de golpe esa señora que estaba, según nosotros o quien la esté controlando, con una buena dinámica de parto, se detienen las contracciones uterinas. Ahí es donde nosotros tenemos que ver si no ha sucedido nada, porque esa paciente inmediatamente puede llegar a entrar en shock y el feto en sufrimiento fetal agudo. Nos queda decir, con respecto al anterior, que cuando sucede la rotura uterina, puede ser que veamos ese útero que estaba longitudinal, de pronto se lateraliza y palpamos a nivel abdominal partes fetales como si el feto estuviese debajo de la piel. Por supuesto que esto depende del hábito de la paciente. Eso es algo que nos tiene que llevar a darle toda la urgencia al trámite de extraer inmediatamente a ese chico. Ahora vamos a pasar a rotura de vasa previa, que es un evento que se produce por roturas de los vasos que en teoría deberían formar el cordón e ir a insertarse en la torta placentaria en su cara fetal, pero resulta que al acercarse a la placenta a 10, 15 centímetros, en lugar de ir formando cordón con su gelatina y sus vasos, los vasos transcurren por las membranas llegando a la placenta individualmente. Entonces puede ser que una paciente que está en trabajo de parto y que espontáneamente rompe bolsa, o una que llega o que la tenemos nosotros en trabajo de parto y que está con 5 o 6 centímetros y queremos acortarle ese trabajo de parto, rompemos bolsa para que el feto apoye y no nos damos cuenta, porque no es muy fácil, que tactemos pulsos a través de membranas, muchas veces es difícil, y más que nada porque esos vasos están flotando en el líquido. Entonces, si no se apoya contra la membrana y se queda ahí, no lo vamos a poder palpar. Y entonces, al romperlo nosotros con un rompebolsa, o si la paciente vino desde su casa muy lejos y rompe membranas antes de llegar, también puede ser que se rompe cualquiera de estos vasos que forman el cordón
dando una hemorragia que nos va a llevar a que esa paciente termine en el quirófano y con una cesárea. Y la última de las imágenes, que es la rotura del seno marginal, como yo les decía antes, les hablaba de la cara fetal de la placenta. Acá, en esta patología, les tengo que hablar de la cara materna. La cara fetal es la donde se va a insertar el cordón y va a dar al líquido amniótico. Y la cara fetal es la que se va a insertar en la pared del útero. En esa cara materna, en la circunferencia de la placenta, va a haber un colector venoso en la periferia de la cara materna de esa placenta, que por razones inflamatorios, infecciosos o traumáticos puede llegar a romperse. Y al romperse nos va a dar una hemorragia, que va a ser una hemorragia también espontánea, sin dolor, sin contracciones, un poco más oscura que la placenta previa, y la vamos a poder diferenciar porque esta hemorragia va a ser breve y única. Ese colector se va a vaciar, se va a colapsar y no vamos a tener más pérdida. Esa es la rotura del seno marginal, que no va a traer problemas ni de contracciones ni de alteraciones en la vitalidad fetal. Y acá les dejo un cuadro en la que catalogamos y vemos los cuadros diferentes de placenta previa, de desprendimiento y de rotura uterina, para que ustedes puedan cotejar cuáles son las diferencias que tienen y que ustedes tienen que tener en cuenta y recordar. Muchas gracias por su atención.